Este es un PDF sobre la primera parte del curso. Ya hemos pasado casi una hora, parece mentira. Bien. Por si acaso, las horas son académicas. O sea, 3 horas académicas son 150 minutos. Eso quiere decir 2 horas y media, ¿correcto? Así que no se preocupe, no vamos a estar las tres largas horas, sino 2 horas y media. Claro, sin pausa, ¿no? Pero claro, de todas maneras me hace recordar si es que por alguna razón se me pasa el tiempo. Bueno, es el nombre del curso, Microeconomía 1, y como es usual, primero es necesario eh, desarrollar y enfatizar algunos conceptos básicos. Esta parte, por ejemplo, está basada en Pindyck. Sí, prácticamente estamos haciendo un resumen de lo que va a ver con más detalle en el libro de Pindyck. El libro de Pindyck con ejemplos, con algunas gráficas. El libro de Pindyck también tiene la ventaja de que introduce rápidamente situaciones reales por medio de noticias, artículos, etcétera. En el caso de Varian no hay muchos ejemplos así de la realidad, ¿no es cierto? Bueno, en este primer punto, este tema introductorio, eh, en realidad también es una suerte de repaso de lo que ustedes ya conocen del curso básico de economía. Tiene como finalidad que ustedes reconozcan cuáles son los conceptos básicos del mercado y que esto puedan asociar, ¿no es cierto?, los conceptos que vamos a ir recordando con situaciones reales en el sistema económico, ¿de acuerdo? Bueno, es el contenido de esa parte, una rápida introducción al tema. Ya habíamos hecho un avance, ¿no es cierto?, de la diferenciación entre mercados competitivos y no competitivos, donde este curso se va a centrar en el primero, los competitivos. También es necesario no perder de vista digamos, la ventaja, ¿no es cierto?, de calcular precios reales, no quedarnos solamente con precios nominales, porque los precios reales son los mejores indicadores de la capacidad adquisitiva, ¿no es cierto?, el poder de compra. Entonces es un concepto también importante. Bueno, y evidentemente centrarnos un poco más en lo que es la microeconomía y el funcionamiento en sí eh, de los mercados, ¿no es cierto? Porque en realidad hablar de microeconomía equivale a decir análisis de los mercados, ¿no es cierto? Otro sinónimo, digamos, de microeconomía es teoría de los precios, cómo se forman los precios al interior de cada uno de los mercados. Todo eso está vinculado, está amarrado, ¿no es cierto? Bueno, ya les había adelantado al comentar el sílabo que la microeconomía se dedica, ¿no es cierto?, a los agentes económicos fundamentales. Ya se me enfrió el café. Eh, ya habíamos identificado, ¿no es cierto?, o recordado que hay dos agentes fundamentales. Todos nosotros somos consumidores, así que todos nosotros nos reconocemos en ese ámbito del mercado, en el consumo, en la demanda. ¿Y con quién interactuamos? Interactuamos con los vendedores, ¿no es cierto? Interactuamos con los ofertantes. Pero la base, ¿no es cierto?, de la oferta, evidentemente, es la producción. Esos son los agentes fundamentales, si ustedes lo analizan, digamos así, de una manera simple, pero a la vez rigurosa. Si no hubiera demandantes de productos finales, entonces evidentemente no habría ningún estímulo para que haya comercio, para que haya transporte, y mucho menos para que haya producción, ¿no es cierto? Entonces, claro, los agentes fundamentales, por eso también se les llama los agentes primarios, somos los consumidores en los ámbitos de consumo, y en el otro extremo son los productores, ¿no es cierto?, en el ámbito de producción, en las zonas de producción. Parte de la simplificación, que es una característica de los modelos económicos, como saben ustedes, que es en realidad suponer que los compradores interactúan con los productores. Eso no es tan así como ustedes comprenden.
Si pensamos en el mejor ejemplo de mercado competitivo, que es el de los productos agrícolas en su estado fresco, en su estado natural. ¿Acaso nosotros le compramos a los productores de papa? ¿Compramos palta a los que siembran palta? ¿Manzana a los que cultivan manzana? ¿Compramos pescado a los pescadores? No, no es cierto. Entonces, compramos a los intermediarios, compramos a los comerciantes. Pero claro, para simplificar, ¿no es cierto? En el mercado en competencia perfecta se asume, ¿no es cierto?, compradores y productores, como si no hubiera un proceso de intermediación, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, de manera más rigurosa, sí es cierto que esos dos son los agentes fundamentales, ¿de acuerdo? Hay un consumidor primario, como somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y hay un consumidor, dicho mejor, hay un demandante secundario, que existe porque hay un consumidor final de los bienes. Ese eh, demandante secundario es el que interactúa, él sí, interactúa directamente con el productor, ¿no es cierto? Es el que acopia, por ejemplo, la producción agrícola en las zonas de producción. Pero ese demandante secundario no existiría si no estuviera el demandante primario. O sea, lo fundamental es el primario. Sin el primario no hay el secundario. De ahí viene esa denominación. Comprador secundario, demandante secundario, ¿no es cierto? Él no tendría razón de ser si es que no hubiera consumo en los ámbitos correspondientes. Y volviendo al consumidor final, nosotros a quién compramos los productos, a los comerciantes, ¿no es cierto? Compramos en un supermercado, compramos en la bodega que está cerca de nuestra casa, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de producto. Si son medicinas, nos vamos a una farmacia. Si son útiles de escritorio, nos vamos a una librería, etcétera, ¿no es cierto? Si queremos bueno, equipos para el hogar, también podemos ir a una tienda donde venden electrodomésticos. No vamos al fabricante, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la oferta, hay un ofertante secundario, ¿no es cierto? Que es con el cual interactúa el consumidor final. Pero de nuevo, ese comerciante secundario, perdón, ese ofertante secundario, no existiría si no hubiera el ofertante primario, es decir, el productor, ¿no es cierto? El productor, el fabricante. Si no hubiera fabricantes de electrodomésticos, entonces no habría tiendas de electrodomésticos, ¿no es cierto? Así de simple. Bueno, entonces las unidades fundamentales se refiere a las unidades básicas, ya los estamos reconociendo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la demanda, los agentes básicos somos cada uno de nosotros, consumidores primarios. Y desde el punto de vista de la oferta, el agente fundamental es el productor, es el fabricante, ¿no es cierto? Entonces, algunos de los temas que son evaluados por la microeconomía, desde el punto de vista de los compradores, como ya habíamos adelantado en el recuento de los temas del curso, cómo decidimos qué cosa comprar, ¿de acuerdo? Ahí interactúan nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras preferencias con la restricción de presupuesto, es decir, con la posibilidad de compra, con el poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Y como vamos a ver en su momento, hay una relación directa. Elegimos, ahí viene un término, la elección racional del consumidor. Elegimos aquello que preferimos. O sea, lo más preferido es lo elegido. Hablar de más preferido significa que tenemos que hacer un orden de nuestras preferencias individuales. Y por lo tanto, si hacemos ese orden, si hacemos ese ranking, por eso les hablaba de las distintas canastas de consumo, el consumidor ordena las canastas de consumo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, elige la que más prefiere. En eso consiste la llamada racionalidad del consumidor. Sería irracional si el consumidor elige, vamos a decir, la quinta opción menor,
¿no es cierto? La que está en quinto lugar, quiero decir. No sería razonable, ¿no es cierto? Uno tiene que elegir lo primero. Por eso es que establece un orden de las preferencias, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos viendo la parte final, ¿no es cierto? Se elige, para ya decidir la compra, aquello que se prefiere más. Pero a su vez la preferencia está relacionada con qué. Puede tener distintos nombres. Podemos llamarla satisfacción, si quieren, inicialmente. Entonces, preferimos más aquello que nos proporciona mayor satisfacción, ¿de acuerdo? Nuevamente, allá hay una situación de evidente racionalidad. No vamos a preferir aquello que nos perjudica, aquello que no nos satisface, ¿no es cierto? Entonces hay una lógica en ese proceso, como es previo a la elección, es decir, a la compra, en ese proceso prácticamente de planificación, ese proceso previo a la compra, ¿de acuerdo? Y a su vez, la satisfacción tiene que ver con la necesidad, ¿no es cierto? Entonces, el origen de todo, como siempre, son las necesidades que queremos cubrir, que queremos justamente satisfacer. Ese es el tema, el tema final en última instancia, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de necesidades y por lo tanto habrá una serie de bienes con los cuales cubrimos, con los cuales satisfacemos esas distintas necesidades. Y como ustedes comprenden, eh, es mayor el número de bienes, es decir, son mayores las opciones para poder satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? Para cualquier necesidad fundamental, que no son muchas tampoco, por lo menos hay dos bienes diferentes con los que se puede satisfacer, ¿no es cierto? Es como si dijéramos, necesidad de transporte. ¿Hay acaso un solo medio de transporte? No. Uno puede, digamos, si además quiere hacer un poco de ejercicio, en fin, puede usar una bicicleta, puede usar una moto, por supuesto con precaución. Si tiene movilidad propia, ahí tenemos otra forma alternativa. Si no, servicio público. Y en este servicio público también hay diferentes opciones, ¿no es cierto? Los taxis, que pueden ser informales, aunque ahora es cada vez menos, cada vez más usamos aplicativos. Podemos subir a un bus, ¿no es cierto? Cuando van a la universidad, yo entiendo, muchos utilizan los buses de la universidad, pero en otros casos, de repente no viven tan lejos, entonces más fácil les conviene, qué sé yo, algún corredor, alguno de los corredores rojos o otro vehículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, diferentes alternativas para satisfacer las necesidades de transporte, ¿no es cierto? Generalmente es así. O sea, las necesidades son, si nosotros las comparamos o las analizamos con detalle, son pocas. Y son las mismas. Las necesidades son las mismas. Siempre hay necesidad por alimentación, por estar bien alimentados, bien nutridos. Siempre hay necesidad por estar comunicados. La forma como nos comunicamos, cómo adquirimos información, para decirlo de esa manera, ha ido cambiando. Y cambiará mucho más con la tecnología, ¿no es cierto? Con los cambios tecnológicos, con los avances tecnológicos. Aunque no lo crean, yo recuerdo cuando hace regular cantidad de tiempo, ya se decía, ¿no es cierto?, de que la forma tradicional, cómo adquiríamos las noticias, cómo nos enteramos de las noticias, ¿no es cierto?, donde todos veían los mismos canales de televisión, donde todos leían los mismos diarios, ¿no es cierto?, que eso iba a cambiar. O sea, había gente que se adelantaba, ¿no es cierto?, visionarios en todo caso, y decían, no, porque al final no todos consumen los mismos, digamos, productos, ¿no es cierto? En el caso de la comunicación, en el caso del entretenimiento, es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de repente a algunos no les interesa, qué sé yo, los deportes, y prefieren otro tipo de temas. Entonces no tienen que leer todo el periódico para leer de temas que no les interesan en lo absoluto. Entonces, desde hace algún tiempo ya se hablaba de eso.
de que el consumo, perdón, digamos que la información iba a estar segmentada y que uno tranquilamente equivale, y de alguna forma también sucede ahora, que uno mismo tiene su propio periódico, como si fuera, bueno, ya no es periódico exactamente, pero un medio de comunicación particular, ¿no es cierto? Hasta en el WhatsApp se puede hacer eso, porque hay una serie de canales ahí de WhatsApp, algunos asociados con con medios de comunicación o con no sé, con instituciones financieras, de todo tipo, ¿no es cierto? Formas de entretenimiento, etcétera. Y uno puede seguir, ¿no es cierto? A aquellos canales en WhatsApp, ¿no es cierto?, que son de su predilección. Entonces, es como si cada uno armara su propia canasta, ¿no es cierto? Entonces, no tienen que ser las mismas canastas para todos. Bueno, entonces, en lo fundamental, como compradores, una de las preguntas que se resuelve es cómo decidimos qué cosa comprar. ¿Qué comprar y en qué volumen? Y desde el punto de vista de los productores, los agentes primarios, ¿no es cierto?, cómo deciden qué van a producir, qué y cuánto van a producir, ¿no es cierto? Y los mercados, como saben bien ustedes por el curso básico, son el medio mediante el cual nos interrelacionamos, ¿no es cierto? Bueno, ya les expliqué a grosso modo que hay diferentes tipos de demandantes, diferentes tipos de ofertantes, ¿no es cierto? Pero más allá de esa clasificación o de esos niveles, por así llamarlos, entonces hay eh, un marco, por llamarlo de alguna manera, en el cual nos vinculamos, ¿no es cierto? Ofertantes con demandantes. No, me olvido que esto no es PPT, este es un PDF. Ya. Bueno, la macroeconomía, solamente como referencia, como recuerdo, como ya saben ustedes, se dedica a los temas agregados, ¿no es cierto? Si a nivel microeconómico analizamos, por ejemplo, eh, el mercado de los arándanos, quienes producen, quienes comercializan, quienes consumen arándanos, el mercado de los productos lácteos, el mercado de las computadoras, ¿no es cierto? A nivel macro no se analiza mercado de cada bien, se habla del mercado ya a nivel general de la economía, ¿no es cierto? Y por lo tanto el indicador básico, como saben ustedes, es el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, que es el indicador para poder evaluar el crecimiento económico. El crecimiento de la economía equivale a hablar del crecimiento del PBI, como saben ustedes. Si a nivel micro interesa cómo evoluciona el precio de un determinado producto, cómo evoluciona el precio de la papa, cómo evoluciona el precio de los limones, ¿no es cierto? Cómo evoluciona el precio de la prenda de vestir, el precio de los libros, porque todavía hay libros, ¿no es cierto? Hay librerías todavía, no todo es virtual, también hay librerías. Lo que sí hay poco son, bueno, hay menor venta, quiero decir, es en cuanto a los diarios, ¿no es cierto? Ahora sí, casi nadie compra diarios. Antes en las casas compraban, dependiendo, los domingos compraban todos los diarios habidos y por haber. Ahora pueden recurrir al aplicativo o pueden, como digo, seleccionar tipo de noticias que a uno más le interesa. A nivel macro, les decía, no se analiza el precio de un producto, de un servicio, se analiza el nivel general de los precios. A nivel micro se analiza, por ejemplo, el requerimiento de trabajadores para poder obtener cierto nivel de producción. A nivel macro se analizan al total de trabajadores, la mano de obra que está ocupada y también por diferencia la mano de obra desempleada, ¿no es cierto? Entonces, es un ámbito evidentemente diferente. Obviamente, bueno, justo lo que les acabo más o menos de decir, son ámbitos diferentes pero que se vinculan, ¿no es cierto? Entonces, la parte micro es considerada la base, por eso muchas veces se sugiere que el orden habitual tiene que ser primero estudiar la micro y después la macro.
¿no es cierto? Es decir, la micro es el sustento de la parte macroeconómica. Es un poco la relación entre estos dos aspectos. Ahí hay una serie de interrogantes que tienen que ver un poco con la finalidad o con la utilización que tiene la microeconomía. Por ejemplo, ¿es posible conseguir todo lo que se quiere, todo lo que se desea? Evidentemente no, porque si eso no fuera así, significaría que no hay escasez. Y como ustedes recuerdan del curso básico, la economía existe justamente porque hay escasez. Por eso la definición básica de economía, como ustedes recordarán, es la ciencia social que analiza el reparto eficiente de los recursos escasos entre distintos fines alternativos, ¿no es cierto? Hay necesidades abundantes en términos relativos, pero los recursos para satisfacerlas son escasos. Por eso también a veces se le llama a la economía la ciencia de la escasez, ¿no es cierto? Pero si no hubiera escasez, si estuviéramos en un mundo ideal de abundancia, no estaríamos acá, porque no habría necesidad de estudiar economía. La economía se encarga de la asignación adecuada, eficiente de los recursos escasos, ¿de acuerdo? Entonces, como no es posible conseguir todo lo que queremos, ahí viene el tema de la priorización. Ahí viene el tema de qué, ¿no es cierto? ¿A dónde orientamos nuestros recursos? Como consumidores, como compradores. Las instituciones lo mismo, los productores lo mismo, ¿no es cierto? De repente hay productores, como los ejemplos que habíamos mencionado, que están enfocados en un conjunto de productos, productos de cierto tipo, productos de panificación, productos lácteos, ok, pero ¿cuáles son productos vamos a elaborar en mayor cantidad? No es posible, ¿no es cierto?, por decir algo, aumentar la producción de todos esos productos lácteos. Hablamos del yogur, de la leche, no estoy seguro si hay queso, mantequilla, vamos a suponer que sí hay. Esto simultáneamente, no es posible. Entonces, así como el productor tiene que identificar en qué productos debe haber mayor aumento en cuanto a la cantidad, lo mismo sucede a nivel de nosotros como consumidores. Muchas veces no es posible comprar todas las cantidades que quisiéramos, no es posible tener, ¿no es cierto?, acceso a todos los bienes que nosotros desearíamos. Entonces ahí viene el tema de la priorización. Tenemos que priorizar, ¿no es cierto?, y en función a ello utilizar el recurso monetario, que es la restricción fundamental que enfrentamos como consumidores. ¿De acuerdo? No hay recurso, en última instancia, más limitado, más escaso, como ustedes seguramente habrán reflexionado en el curso básico, que el tiempo. El tiempo es el mejor, ¿no es cierto?, digamos, ejemplo de un recurso escaso. Porque muchas veces quisiéramos que, o bien que el tiempo no pase tan rápido, o bien que tengamos mayor disponibilidad de tiempo, sobre todo si estamos ahí con plazos que se vencen y tenemos que cumplir con algún requerimiento, alguna tarea, qué sé yo, alguna actividad en general, ¿no es cierto? Pero no es posible extender el tiempo, aunque a veces lo quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, el mejor ejemplo de recurso escaso es ese, el recurso tiempo. Y ese recurso tiempo, a su vez, tiene relación con las decisiones de los consumidores, ya no en el ámbito del mercado de productos, donde somos compradores, donde somos demandantes, sino en el otro ámbito. ¿Cuál es el otro tipo de mercado en el cual intervenimos quienes en el mercado de bienes somos demandantes o consumidores? ¿En qué otro tipo de mercado participamos? Aparte del mercado de bienes o de servicios. Puede prender alguien su micro y responder. ¿En qué otro mercado nos desenvolvemos los consumidores de bienes? Porque no solamente somos consumidores de bienes, también actuamos los consumidores
potencial o efectivamente en otro tipo de mercado. ¿Cuál es el otro tipo de mercado? Mercado de factores. Correcto, mercado de factores de producción. Y el factor que todos tenemos es el factor mano de obra. Todos somos fuente de mano de obra, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver, de nuevo, con el reparto o con la asignación del recurso tiempo, porque es escaso, ¿no es cierto? Es un recurso limitado. ¿Cuántas horas, no es cierto, una persona está dispuesta a trabajar? Y si hay la necesidad de que trabaje más, ¿no es cierto? Es decir, hay una oferta laboral, hay una oferta, perdón, hay una oferta de un puesto de trabajo, quiero decir. Entonces, para que uno acepte, ¿qué cosa requiere? Requiere que lo que le paguen por esa hora que va a trabajar compense el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El ocio que está dejando de disfrutar, ¿no es cierto? Porque el tiempo, así en términos simples, se divide entre ocio y trabajo, ¿de acuerdo? Dejando de lado, por supuesto, las actividades de consumo, etcétera, ¿no es cierto? Dejando de lado ello, el tiempo ya neto, vamos a decir, disponible, luego de las horas de sueño, etcétera, esto sería el tiempo que, digamos, de manera consciente, disfrutamos como tiempo de ocio, tiempo de esparcimiento, tiempo de relax, o tiempo también dedicado al capital humano, porque ocio económicamente hablando es todo lo opuesto al trabajo. Entonces, tiempo dedicado al ocio y tiempo dedicado al trabajo. Si queremos conservar más tiempo dedicado al ocio, entonces evidentemente necesitamos los recursos monetarios que nos permitan adquirir ese mayor ocio, ¿no es cierto? Y eso lo conseguimos mediante el mercado de trabajo. Es una disyuntiva, porque claro, en realidad quisiéramos tener o disponer de mayor tiempo de ocio. No nos olvidemos, supongo que lo han visto en el curso básico, que el ocio es un bien, proporciona satisfacción al consumidor. En cambio, el trabajo es un mal, así en un sentido estricto. El trabajo, ¿no es cierto?, disminuye el bienestar, disminuye la satisfacción, la utilidad en términos de sentirse bien, ¿no es cierto? O sea, el trabajo es un mal y el ocio es un bien. Lo que sucede es que, por un lado, ofrecer tiempo al trabajo, dedicarse al trabajo, permite financiar, como les digo, el tiempo dedicado al ocio. Y por otro lado, de nuevo, el costo de oportunidad del ocio justamente es el salario mínimo que estamos dispuestos a aceptar para poder, esto, digamos, aceptar un determinado puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, aceptamos una determinada ocupación que demanda ciertas horas al día o a la semana, ¿no es cierto? Pero exigiendo una remuneración que compense el ocio que estamos sacrificando, ¿de acuerdo? Ok, entonces la microeconomía, justamente la que más directamente tiene relación con esa definición general de economía que habíamos mencionado antes, cómo asignar, cómo distribuir los recursos escasos y a su vez cómo enfrentar las disyuntivas que todos los agentes económicos tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una base, como ya les decía, de las decisiones micro o del análisis micro con las decisiones globales a nivel macro. Y eso tiene que ver con la planificación, o si prefieren, porque planificación puede entenderse mal, el planeamiento en general de la economía. Es decir, las decisiones que se toman a nivel de los gobiernos sobre el manejo de la economía, toma como punto de partida lo que se observa a nivel micro, ¿no es cierto? Porque tiene que haber digamos, eh, un proceso de agregación. Es decir, los conceptos fundamentales macro se forman a partir de la agregación, por ejemplo, los trabajadores en distintos sectores o en distintas actividades, ¿no es cierto? O lo mismo con los productores, ¿no es cierto? Tanto recursos productivos como también estos productores.
Y también tiene aplicaciones fundamentalmente en una economía de mercado. O sea, todos sabemos en general la definición de una economía de mercado, una economía donde no hay imposiciones, donde no hay economías dirigidas, controladas, ¿no es cierto? Entonces las decisiones se toman de una manera totalmente espontánea, de una manera totalmente libre, ¿no es cierto? Sin que haya alguien que esté indicando qué se debe consumir, cuánto se debe consumir, qué se debe producir, ¿no es cierto? Como sucede en economías que no, digamos, practican, no respetan, digamos, el funcionamiento de una economía de mercado y la pretenden dirigir, ¿no es cierto?, de una manera vertical. Ok, entonces, como ustedes también habrán visto en el curso básico, se habla, por ejemplo, los 10 principios de la economía. Y uno de los primeros, si no el primero, si no recuerdo mal, es justamente el tema de las disyuntivas. Es decir, siempre tenemos oportunidad de escoger por lo menos entre dos opciones, ¿no es cierto? Por eso se llama disyuntiva, un camino o el otro camino, ¿no es cierto? Aceptar un puesto de trabajo u otro, consumir un determinado tipo de producto u otro, ¿no es cierto? Siempre estamos ante disyuntivas. Y esas disyuntivas se deben resolver de una manera adecuada. Es lo que se conoce como el óptimo, ¿de acuerdo? Al resolver entonces la disyuntiva, se entiende que la mejor decisión que tomemos va a significar que nuestro objetivo se optimiza. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando, por ejemplo, de consumidores, máxima utilidad, máxima satisfacción, máximo bienestar individual. Eso es lo que se busca, eso es lo que se persigue, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del trabajo, del factor trabajo, el trabajador, ¿no es cierto? El salario, evidentemente, es un medio con el cual va a obtener cierto nivel de satisfacción también. Evidentemente hay una relación directa, ¿no es cierto? Pero objetivo, desde el punto de vista del trabajador, que es el que ofrece mano de obra, el recurso mano de obra, como uno de ustedes dijo, entonces eh, se tiene que, desde el punto de vista del trabajador, evaluar, por ejemplo, entre dos alternativas diferentes de trabajo. Dos puestos de trabajo que pueden tener distintas características. De repente, un puesto de trabajo le significa trabajar los 6 días a la semana, de lunes a sábado. Y eso representa un costo de oportunidad para el individuo. Supongamos que tiene familia. Entonces, le está restando tiempo a la familia. ¿Él aceptará hacer eso? Sí, pero siempre y cuando hay una compensación. Tendría que ser un salario relativamente atractivo, justamente para que compense el costo de oportunidad de tomar esa opción laboral. Y lo mismo desde el punto de vista de la empresa, ¿no es cierto? Porque si bien en los modelos, digamos, más simples, supondremos que un productor se especializa en un producto, en la realidad no es así. Las empresas son multiproducto. Entonces, ¿cuál de los productos debe encabezar ese ranking en cuanto a la producción? ¿No es cierto? Ahí, evidentemente, más que aspectos subjetivos, como ocurre en el caso de los consumidores, ¿tiene que ver la tecnología? Sí, en parte, lo que dijimos en su momento, es decir, los factores que se requieren para elaborar cierta cantidad de un determinado bien, pero también se tiene eh, que considera la parte monetaria, ¿no es cierto? De tal manera que en términos netos represente efectivamente una opción que permita el mayor beneficio posible, el mayor beneficio económico por parte de la empresa. También habíamos adelantado que el otro sinónimo de microeconomía es como teoría de los precios, ¿no es cierto? En una economía de mercado es fundamental el tema de los precios, ¿no es cierto? Y eh,
Los precios, como saben ustedes, se forman de manera distinta según si estamos hablando de un mercado competitivo o un mercado más concentrado, ¿no es cierto? Y por lo tanto imperfecto. A nivel de una economía de mercado, como lo vamos a ver en unos minutos, los precios son formados por todos los ofertantes versus todos los demandantes. Es decir, es un precio formado estrictamente por el mercado, oferta y demanda. Y a ese precio, cada agente económico, consumidores, productores, de manera individual, tienen que decidir si compran o no compran el producto, en el caso de los consumidores, en el caso de los productores, si les conviene o no ofrecer el producto en el mercado. ¿No es cierto? Entonces ya son decisiones individuales, pero a partir de un dato, que es el precio establecido por el mercado. Por eso hay una expresión o una calificación que se aplica a los productores, a ambos en realidad, consumidores y productores. En una economía de mercado, en un mercado competitivo, somos precio aceptantes. Es decir, no influimos sobre el precio, sino más bien a partir del conocimiento del precio tomamos nuestras decisiones más razonables, ya sea en el ámbito de consumo como en el ámbito de producción. Entonces, es el otro tema de fondo de la microeconomía. Analizar las disyuntivas, analizar costo-oportunidad en cada una de las facetas, ¿no es cierto? Consumo, producción, recursos productivos, pero también la manera como se determinan los precios. Por supuesto, esos precios son de todo tipo. En principio vamos a ver mercados de bienes. Entonces ahí hablaríamos de los precios de los productos, los precios de los bienes. Pero también podemos analizar factores de producción. Y en ese caso, el precio, por ejemplo, de la mano de obra, el salario. El precio del factor capital, el interés. El precio de un recurso natural, la renta. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esos precios fundamentales, tanto en el ámbito de consumo como en la esfera de producción, es otro de los temas fundamentales de la microeconomía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No se inhiban, si hay algo que no esté claro o prefieran mayor detalle, lo comunican. Ahora, la microeconomía, como saben ustedes, es parte de la vida económica, ¿no es cierto? Ya hemos recordado las dos grandes esferas, la micro, donde se analiza el comportamiento de los agentes individuales, la macro, en donde se evalúa los agregados, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente para cada tema de la microeconomía, para cada tema de sílabo, si quieren, existe una teoría particular. La teoría de la elección del consumidor, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está, la teoría de la conducta del consumidor. Esa es la teoría que tiene que ver con la determinación de la demanda en última instancia. Y la teoría de la empresa que está detrás de la oferta, ¿no es cierto? Entonces, hay un instrumental teórico que se utiliza para describir cómo es que funciona la economía en cada uno de esos aspectos. Al interior de las empresas, al interior de los consumidores, al interior de las familias, ¿no es cierto? Entonces, la teoría es una herramienta fundamental desde el punto de vista económico para poder explicar, ¿no es cierto?, para poder entender las distintas relaciones causa-efecto que normalmente ocurren en el sistema económico. ¿De acuerdo? Ahora, el tema es que estas teorías, para que se puedan, digamos, utilizar, para que sean útiles, requieren ser simplificadas. Entonces, ese es el papel que cumplen los modelos económicos. ¿De acuerdo? Repito, para cada uno de los grandes temas que hemos visto, hay una determinada teoría. Teoría de la conducta del consumidor. Teoría de la empresa, lo cual implica, por ejemplo, teoría de los costos, ¿no es cierto?
teoría de la oferta individual, oferta a nivel de mercado. Para cada gran tema microeconómico hay una determinada teoría. Pero la teoría como tal requiere ciertas herramientas. Y ahí es donde entran en juego los famosos modelos económicos, que son representaciones simplificadas de una parte o de toda, dependiendo de la amplitud, por supuesto, realidad económica. ¿No es cierto? Entonces, la característica de un modelo económico es que puede representar de una manera simple las características de una economía. ¿Lo puede hacer gráficamente? Sí, hay modelos gráficos. ¿Lo puede hacer formalmente mediante ecuaciones? También. Después vamos a ver algunas ecuaciones para identificar el equilibrio de mercado, por ejemplo, que de por sí forman parte del modelo correspondiente, ¿no es cierto? Entonces son simplificaciones a partir de las cuales se explica cómo funciona el sistema económico, o parte de él por lo menos, y a partir de ahí se pueden hacer pronósticos, a partir de ahí se pueden hacer estimaciones, ¿no es cierto?, de cómo van a desenvolverse en el futuro los principales indicadores económicos. Esa es una forma justamente cómo se puede evaluar la pertinencia o la validez de los modelos económicos. Si no son útiles en ese tema de la producción, de la predicción. Si son útiles, si son buena base para poder predecir el rumbo futuro de algunas variables económicas. Entonces, evidentemente eso significa que pasado un tiempo, luego de haber hecho el pronóstico, la predicción, comparamos cuál fue la predicción y cuál fue el resultado real de algunos indicadores económicos fundamentales. Entonces, si esas predicciones han sido certeras, entonces es una manera de decir que el modelo es adecuado. Y si esto es así, el modelo se puede seguir utilizando. No se puede decir que es un modelo que ha quedado, vamos a decir, obsoleto o que ya no tiene ninguna utilidad. Sí la tiene. La prueba está que se evalúa el modelo a partir de la comparación de lo real con digamos, el modelo ideal, ¿no es cierto? Lo real en comparación a lo real en comparación con lo que se pronostica, con lo que se predice, ¿no es cierto? Entonces, el mayor o menor acercamiento es un elemento que se utiliza para poder evaluar la pertinencia de un determinado modelo económico. Y como los modelos están relacionados con un determinado conjunto de planteamientos teóricos, en la medida que el modelo que está basado en ese modelo económico, perdón, en esa teoría económica, en la medida, repito, en la medida que el modelo económico que nace de una determinada teoría es validada, es decir, lo que dice el modelo se comprueba, se utiliza el modelo para hacer pronósticos y esos pronósticos son certeros. Entonces eso refuerza la teoría de la cual partió el modelo. Porque los modelos no son creaciones, vamos a decir, aleatorias, totalmente arbitrarias, no. Nace de una teoría. Por cada teoría hay un determinado modelo, ¿de acuerdo? Entonces, al evaluar el modelo, si ese modelo efectivamente recoge bien la realidad, a la que estamos calificando, en realidad esa es la teoría. La teoría es válida. La teoría mantiene vigencia. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esto ya lo dijimos, sí, creo que sí. Entonces, claro, la última parte tiene que ver con el proceso habitual de poner a prueba las teorías. Y para ello recurrimos a las hipótesis. Las teorías, repito, no se pueden probar de una manera directa. Para eso sirven las hipótesis. Las hipótesis son las que permiten someter a prueba determinados planteamientos que surgen de la realidad económica. Entonces,
en la medida que hacemos esa comparación, contrastamos y luego sacamos una conclusión, me refiero a los modelos, entonces eso significa el enriquecimiento, ¿no es cierto?, de la teoría económica como tal, ¿de acuerdo? Y eso, por lo tanto, permite que los enfoques que prevalezcan en un determinado periodo de tiempo todavía sean válidos, ¿no es cierto? Bueno, otra clasificación que me imagino ustedes habrán visto en el curso básico se refiere al análisis positivo frente al análisis normativo. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. La parte positiva se refiere a describir cómo funciona la realidad económica y anticiparse, por ejemplo, a la relación que puede existir entre dos o más variables económicas. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis positivo se aplica para hacer un pronóstico, partiendo de una determinada elección. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Como lo que se busca es evaluar la relación de causa-efecto. En otro tema, claro que en realidad tiene, en principio diríamos que es macro, pero tiene influencia micro. Un primer ejemplo es los efectos que tiene o que puede tener, por ejemplo, el alza del precio del petróleo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, como saben ustedes, uno de los factores que inmediatamente sufre este impacto son los combustibles, ¿no es cierto? Entonces, el combustible aumenta de precio y eso encarece el transporte. Y muchas veces eso estaría en la justificación, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se interactúa con un ofertante o con un proveedor, quiero decir, que centraliza el mercado en ese nivel. Entonces, lo que hace el análisis positivo es aplicar la teoría, aplicar los últimos enfoques y básicamente responder a una interrogante así un poco arbitraria, digamos, que puede haberse formulado, ¿no es cierto? Entonces, la parte positiva indica en este contexto cuál es la relación que existiría entre el precio del petróleo y el nivel de consumo del mismo, ¿no es cierto? Y el otro tema que también entra en la parte explicativa sería la identificación de cuáles son las consecuencias de implantar alguna modificación en la legislación laboral. Por ejemplo, el tema de la jornada laboral, por poner un ejemplo. Como ustedes saben, en otros lares ya la jornada laboral es más corta. Entonces, en la medida que, por ejemplo, ¿no es cierto? En la medida que se puedan eh, identificar esas relaciones de causa-efecto, entonces esa es la manera como se describe el funcionamiento de un mercado determinado, ya sea en su totalidad o ya sea por lo menos en parte de ese mercado. En cambio, el análisis normativo, como ustedes recordarán, más bien se preocupa en el qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se debería hacer? Y por eso es que suena como recomendación, justamente. Pues el análisis normativo tiene que ver con las recomendaciones, por ejemplo, de alguna medida de política económica o de alguna decisión de venta de los productores, que pueden estar relacionadas ya sea con otros aspectos macro o también con los aspectos microeconómicos. Algunos ejemplos relacionados con esa lista corta, ¿no es cierto?, de ejemplos ¿no es cierto?, em, de análisis positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recomendaciones se tomarían, por ejemplo, para que no se vea el impacto, digamos, así de manera
aleatoria el incremento del precio del petróleo, ¿no es cierto? ¿Qué implicancia ocasionaría? Entonces, a partir de la implicancia en realidad es el análisis positivo. El análisis normativo sería la recomendación de qué debe hacer, en este caso, el agente, para que, digamos, el impacto, que evidentemente es negativo, del alza de un producto determinado, como en este caso un insumo, como es el petróleo, en este caso, cómo limitar el perjuicio, ¿no es cierto? Y de esa manera, cómo amortiguar los efectos negativos que puede ocasionar el mayor precio de un determinado recurso. Y eso mismo se puede aplicar a cualquier factor de producción, evidentemente. Mencionamos el caso de la legislación laboral. Entonces, la legislación laboral de repente podría incluir algunas medidas que no necesariamente son las mejores, ¿no es cierto? Entonces, si queremos reducir lo más que se puede el daño, entonces también en ese contexto surgen recomendaciones. ¿Qué se debe hacer para que ese daño sea comparativamente hablando menor? ¿No es cierto? En el contexto del ejemplo que mencionábamos de las remuneraciones, etcétera, y nuevamente la relación digamos, principal agente, en el caso laboral, por ejemplo, otro aspecto que se puede evaluar son probables modificaciones a la legislación laboral. Entonces, de nuevo se tendría que aplicar todo el esquema. La parte normativa, digamos, señalaría efectivamente cuánto se ha avanzado en cuanto a las modificaciones en la legislación laboral o cuáles son aquellas normas laborales que pueden ser contraproducentes. Si, por ejemplo, son pocas, entonces se puede resolver comparativamente a muy corto plazo. Pero el tema es que la manera de solucionarlo, desde el punto de vista del técnico, vamos a llamarlo así, será evidentemente la de recomendar algún curso de acción, ¿no es cierto? Entonces, incluso en la manera como se redacta, como ustedes comprenden, se puede utilizar el tema de digamos, que las alternativas que se presenten o que se propongan sean alternativas o propuestas, digamos, bien fundamentadas. O sea, no son propuestas por proponer nada más, sino tienen que estar debidamente fundamentadas. ¿Qué otro ejemplo en realidad no estamos acá indicando cuál es la recomendación. Estamos indicando cuál sería la ruta a seguir para hacer análisis normativo, es decir, para hacer recomendaciones. Porque ahí no hay ninguna recomendación. Solamente se identifican alternativas a proyectos de cambios en la legislación laboral. En el primer caso también se puede decir algo parecido. Se evalúan medidas para que no se sienta tanto el incremento del precio del petróleo. En realidad esa es la base para algunas recomendaciones, que sería la parte estrictamente normativa. ¿Qué otros ejemplos pueden proponer ustedes en general de análisis positivo y análisis normativo? Y en particular aplicado a temas micro. Piensen un poquito. Ejemplos de afirmaciones que encajan en el análisis positivo y otras afirmaciones que encajan en el análisis normativo. ¿Qué ejemplos se les ocurre? Piensen un poquito. Un ejemplo podría ser que el empresario siempre tiende a maximizar sus ganancias. Ya, esa sería una afirmación positiva, explica lo que sucede. Y la parte normativa, ¿cuál podría ser? Que debe pagar a sus trabajadores un salario por cierta
cierto proceso concreto que estén arraigados. Ya, pero bueno, ahí había un elemento que omití en realidad. Entiendo el punto, o sea, sería prácticamente una recomendación al empleador. ¿Qué tipo de decisión tendría que tomar, digamos, desde el punto de vista del mercado laboral para poder digamos, obtener la mayor ganancia? Ya podría ser, a partir de, efectivamente, de observar el comportamiento del productor como maximizador de beneficio, una recomendación para, digamos, la mejor administración, por así decirlo, de los recursos humanos. Puede ser, puede encajar dentro de lo normativo. Porque, claro, lo típico es qué se debe hacer, ¿no es cierto? Ok, está bien. Otro ejemplo, ¿qué otro ejemplo puede proponer alguien más? Es un repaso de lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? De curso básico. Pero a consecuencia de, ok, la inflación provoca una disminución del ingreso real del consumidor. Ese análisis positivo porque describe qué es lo que ocurre. Se está haciendo una predicción. ¿Y la recomendación cuál sería? Es decir, la parte normativa que se vincularía con esa afirmación. ¿Sería aumentar los salarios de acorde a al nivel de inflación? Indexación salarial. Puede ser, por lo menos o sea, sería una recomendación para la empresa, que la empresa indexe salarios para poder compensar así la caída del poder de compra de los consumidores. Puede ser, pero el tema allí no hay que perder de vista, es que el objetivo de la empresa no es el mismo del consumidor. Entonces, allí lo que faltaría, yo no digo que esté mal la propuesta o la recomendación, puede ser, pero ahí lo que previamente se requeriría sería demostrarle al productor o al empresario de que una medida así no le va a afectar, digamos, su nivel de beneficio, porque el objetivo al final es ese, ¿no? No sé cómo ver acá el chat. Oh, esperen un ratito. Mensajes de la demanda, ¿será este? Ahí voy a dejar de compartir un momentito para ver mejor la galería. Acá están los chats. Positivo, dice William Leonardo, sería que el aumento de impuestos incrementa los costos de producción de las empresas. Ok, es una relación causa-efecto. Normativo, que el Estado debe reducir los impuestos a las microempresas para que se fomente la producción. Ya. Ahí tienen, por ejemplo, o sea, los ejemplos que han planteado están bien, pero el tema es que a veces podría parecer una suerte de comportamiento paternalista frente al consumidor o frente al productor. Es decir, muchas veces los mismos consumidores o productores son los que pueden darse cuenta de qué es lo que tendría que hacer. Es decir, no necesariamente requieren que alguien de afuera en el sentido que no pertenece al mercado, no al menos de esa empresa o ni siquiera pertenece a la demanda, eh, tendría que decirle, ¿no es cierto? Como que pierde autonomía él. Pero lo que plantea su compañero William es, eh, mejor dicho, lo que plantea su compañero William atañe justamente a quien tiene esa capacidad con sus decisiones
de influir en la actividad económica, que es el Estado, que es el gobierno. Por eso él plantea como ejemplo de normativo que el Estado debe reducir, y generalmente ese es digamos, el estilo de la redacción. ¿Qué cosa debe hacerse? En ese caso estamos ante una norma o una afirmación normativa. Y por eso se plantea que el Estado reduzca los impuestos a las microempresas. Y de esa forma las microempresas podrían estimular un mayor nivel de producción. ¿Ok? Claro, y de manera, yo creo, adecuada, no dice nada de los impuestos a las grandes empresas, porque al final se entiende también que el impuesto tiene que ser proporcional. Pequeñas empresas, entonces, un menor nivel de impuesto, que también sería parte, digamos, de una suerte de estímulo la microempresa. Ok, está bien, gracias por los ejemplos. Ahí deben estar viendo. Ya. Tema fundamental de la micro, como ya decíamos, el análisis de los mercados. Y ahí tenemos una definición más o menos simple de lo que es un mercado. Bueno, como saben ustedes, cada vez es menos necesario un referente físico, ¿no es cierto? Un espacio, un área, cada vez es menos necesario. Lo importante es que haya un mecanismo que permita la interrelación entre ofertantes y demandantes. Eso es lo fundamental. Entonces, por eso, una definición propuesta, puede haber varias, puede haber diferentes, es como cualquier arreglo, es decir, cualquier mecanismo que permita a compradores y vendedores, fíjense, dos cosas. Primero, obtener información. La información es fundamental para poder tomar buenas decisiones económicas y llevar a cabo negocios entre ellos. Ya está el autor de la afirmación, de la definición, esto, no sé si ustedes han estudiado con el libro de Parkin de Economía Básica. Entonces, información es un tema fundamental, porque si los productores no están bien informados, por ejemplo, de cómo evolucionan los costos de los principales factores o recursos productivos, entonces, ¿cómo puede tomar una decisión adecuada de la cantidad de recursos a adquirir? ¿No es cierto? Si no tiene información sobre los precios previsibles del producto una vez que termina la cosecha, lo mismo. Entonces, igual sucede con los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, tanto compradores como ofertantes, demandantes y ofertantes deben conocer la información más adecuada, más necesaria para poder tomar decisiones. Entonces, luego de conocer esa información, que es la base para tomar decisiones, llevan a cabo negociaciones. Ese es el sentido de la palabra negocios. Negocian entre sí, ¿de acuerdo? Como vamos a recorrer en unos minutos en algunos gráficos, es evidente que ofertantes y demandantes tienen ópticas distintas en lo que se refiere al precio. El demandante prefiere pagar lo menos posible. En cambio, el ofertante lo que desea es cobrar lo más que se pueda. Si cada uno de esos agentes fundamentales se mantiene, ¿no es cierto?, en esas posiciones extremas, evidentemente no hay mercado, no hay interrelación entre oferta y demanda. Entonces, eso nos lleva a que ambos tienen que ceder. Y como saben ustedes, en eso consiste la negociación. Entonces, yo cedo un poco, pero espero recibir algo a cambio de lo que estoy, digamos, sacrificando. Ese es el sentido de cualquier negociación, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, de lo que se trata es de llegar a un nivel que sea mutuamente aceptable. Y esa es como saben ustedes, la finalidad del equilibrio de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, el mercado es ese arreglo que permite que los compradores y vendedores obtengan información relevante y de esa manera puedan realizar negociaciones
entre ellos. Un ejemplo, y ustedes ya se habrán dado cuenta de ello, es cualquier aplicativo que se utilice para obtener un taxi, ¿de acuerdo? O sea, ahí tenemos en la palma de la mano cómo funciona el mercado, cómo funciona el mecanismo de mercado, ¿no es cierto? Cuando uno coloca, supongo que todos los aplicativos más o menos tienen la misma lógica, ¿no es cierto? De repente algunos ya deducirán cuál es el que yo utilizo. Entonces uno coloca, bueno, supuestamente, como todo ya está todos estamos mapeados, ¿no? Entonces apenas uno activa, ya, eh, el sistema detecta dónde está, ¿no es cierto? De repente hay que hacer alguna corrección y dice, no, no es el número 20, no es el 254, sino el 250, por decir algo. Pero bueno, al final es una dirección aproximada. Luego el lugar de destino, la dirección a donde quiere ir, ¿no es cierto? Y pide las ofertas. Los precios pueden variar, como ustedes comprenden, por más que el lugar de origen sea el mismo y el lugar de llegada también. Depende de la hora, porque depende evidentemente del tráfico existente. Depende también de, digamos, de la competencia que haya. Si hay muchas personas que están pugnando por taxi, entonces ahí más bien hay una tendencia, prácticamente es como si compitiéramos entre los demandantes, hay una tendencia que baje, digamos, el servicio, ¿no es cierto? La tarifa. Es decir, nosotros estamos dispuestos a pagar cada vez menos, ¿no es cierto? No hay tanta, digamos, tanta urgencia por pagar más. Pero recorremos el contexto de la escasez. No hay pocos conductores, entonces inevitablemente el cliente tiene que comenzar a subir la tarifa, ¿no es cierto? Y el mismo aplicativo, digamos, lo sugiere así, ¿no es cierto? Y un aumento gradual de 50 centavos a 50 centavos en algunos casos, ¿no es cierto? Hasta que por fin ya se encuentra alguien que se acepta, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay varios factores. Por supuesto, uno de los más importantes es la seguridad. Entonces, digamos, recurrir a un taxi informal, al primero que pase por la vía, frente a un taxi acreditado, muchas veces hay ventaja, ¿no es cierto?, del taxi acreditado. Pero a lo que quiero llegar es que ahí se está viendo cómo se forma el precio, ¿no es cierto? Porque hay una pretensión inicial del cliente, pero que puede ir subiendo al ver de que no es una pretensión atractiva para los conductores que están en la zona, ¿no es cierto? Entonces, una vez que uno empieza a subir, ahí recién pueden aparecer, de repente en simultáneo, 2 o 3 ofertas de taxistas, y hay dos variables en juego ahí, el monto y el tiempo. Porque de repente hay uno que le está cobrando relativamente menos, pero está por decirles algo a 10 minutos. Mientras que hay otro que ya está a la vuelta, llega en 1 minuto y cobra un poquito más. El tiempo también cuesta al final. Entonces, si uno quiere llegar rápidamente a su lugar de destino, bueno, aceptará se encuentra. Entonces, ese es un mecanismo bien simple. Como vemos, la formación de precios de los taxis de aplicativo. Y ahí tenemos claramente cómo funciona un mercado. ¿La información cuál es? La información es de cuántos taxistas han visto la oferta, o mejor dicho, el requerimiento, ¿no es cierto? Y los taxistas evidentemente tienen, así como el cliente incluso puede ver si el taxista, más allá de lo que diga el dato que lo dice, ¿no es cierto? ¿Cuántos minutos está? ¿O cuántos minutos lleva? También hay manera de rastrearlo, ¿no es cierto? Y darse cuenta efectivamente dónde está, ¿no es cierto? O sea, prácticamente es como el Waze, algo así. Igual, evidentemente, los taxistas deben tener la información del otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué otros pasajeros potenciales hay? Y, por ejemplo, una vez me ocurrió que ya estaba, como se dice, resignado a esperar
algunos minutos, porque era ciertamente hora punta, así que ya no podían, ya era por demás, digamos, incluso pedir una tarifa menor. Pero de pronto, inesperadamente, el mismo conductor canceló ¿no es cierto?, el servicio. Y después apareció otro, que estaba relativamente a menos tiempo también, y bueno, llegó, me recogió, y le comento, ¿no? Lo que había pasado. Y mi pregunta era si eso, porque yo tengo entendido que al cliente, si el cliente, digamos, después ve de que los precios son muy altos y vamos a suponer que acepta un taxista. Después dice, no, pucha, muy caro. O por allá apareció otro y ya lo cancela el primero. Como si se puede perder, como si dice soy cabra, ¿no? Entonces, si uno cancela, tengo entendido que pierde puntos. Yo le pregunté lo mismo al que al final me recogió. Si el taxista que me había cancelado a mi servicio se perjudicaba al perder puntos. Y él lo que me dijo es que si hay un perjuicio, porque en lugar de que le den su porcentaje en el día, se lo dan al día siguiente. Y si ese tipo de comportamiento es reiterativo, entonces ahí sí ya hay, digamos, una mayor penalidad para el taxista que cancela servicio. Y especulando, él me decía, seguramente lo que ha sucedido es que ha encontrado otro pasajero que, digamos, le pide un lugar más cercano que el suyo. Y como hay tráfico, había tráfico efectivamente, era una semana antes de la Pascua y había tráfico en La Molina. Entonces seguramente el taxista dijo, no, mucho tráfico, ya mejor tomo esta carrera que se va a un lugar menos congestionado. Y por eso al final yo pagué pato porque me canceló. Bueno, el tema es contar con la debida información y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Ese es en general, ¿no es cierto?, la finalidad de un mercado. Perdón, siempre me equivoco. No estoy en PPT, estoy en PDF. Ya. Bueno, esta diferencia ya la hemos comentado, lo que sucede en los mercados competitivos. Ya hemos recordado que ambos agentes, compradores y vendedores, somos precio aceptantes cuando el mercado es competitivo, entendiendo mercado competitivo como un gran número de agentes. Entonces, como hay muchos compradores y hay muchos vendedores, ninguno, de manera individual, de manera particular, puede imponer el precio. Y por eso se dice que somos, quienes participamos en mercados competitivos, somos precio aceptantes. ¿De acuerdo? Esa es la consecuencia de que haya numerosos agentes en el mercado. En cambio, en los mercados no competitivos, el número de agentes se reduce. Y eso permite, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los productores sí puedan tener cierto dominio dentro o sea, cierto margen de dominio en cuanto al precio. Evidentemente, si es monopolio, tiene el 100% del dominio. Así que el monopolista es el que pone el precio, definitivamente, mientras que el consumidor sigue siendo precio aceptante. Y habíamos adelantado que en el caso de los mercados agrícolas es donde generalmente encontramos mercados de competencia perfecta. Y en los mercados más bien manufacturados, que son resultados de los procesos de procesamiento, allí es donde sí hay una tendencia que o bien haya pocos productores, mercado oligopólico, muy poco en realidad visto, en todo caso sería una tendencia hacia un monopolio, ¿no es cierto? Pero concentración total no hay. Lo que sí puede haber es un número más o menos reducido de fabricantes o de productores. Ahora, el precio de mercado, otra característica que tiene en el mercado competitivo es que una vez calculado ese precio determinado por la interrelación oferta y demanda,
ese es el precio que todos los consumidores van a pagar. No hay un proceso de discriminación de precios, ¿de acuerdo? Todos los consumidores, que además son abundantes, pagan el mismo precio. En cambio, cuando el mercado es concentrado, típicamente cuando hay un monopolio, el monopolista, con el objetivo de obtener una mayor ganancia, un mayor beneficio, ¿no es cierto? Puede, yo sé que este concepto todavía no lo hemos visto, no sé si lo han visto en el curso básico, puede, digamos, apropiarse o puede capturar, no lo consideren como algo peyorativo, ¿eh? No estamos hablando en un sentido de violencia, no, para nada. Son los términos que se utilizan. Captura o capta, si quieren ustedes, para decirlo de otra forma, el excedente del consumidor, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Igual puede curar qué sé yo, un malestar a la garganta que una afección estomacal, ¿no es cierto? Pero si es un pueblo relativamente pequeño, al final este médico conoce a cada uno de sus potenciales pacientes, ¿no es cierto? Y digamos a los que tienen algún puesto de autoridad, al alcalde, por decir, del pueblo, le va a pagar un poco más, le va a cobrar un poco más, porque sabe que puede, ¿no es cierto? En cambio, de repente al bodeguero también, al comerciante, el monopolista del comercio en el pueblo, ¿no es cierto? Tiene monopolio allí, es el único que vende, el único que tiene una bodega y también le puede cobrar un poco más. Pero, por ejemplo, si va por una consulta el curita, el párroco, los párrocos ganan limosna en principio, entonces no le va a cobrar, o de repente le cobra muy poco, ¿no es cierto? O más le pedirá pues una bendición, un Ave María, qué sé yo. Y así, ¿no es cierto? Y si conoce que hay una familia de muy escasos recursos, no le cobrará. Entonces a cada uno según lo que puede pagar, ¿no es cierto? Ese sería el caso extremo de discriminación de precios. Pero eso solamente ocurre cuando los mercados son imperfectos, tipo monopolio, oligopolio. Cuando el mercado es competitivo, no. En el mercado competitivo todos pagamos el mismo precio independientemente de cuál sea nuestra diferente disponibilidad de pago, que puede ser muy distinta, ¿no es cierto? Pero en ese caso no es relevante para temas del precio que se va a pagar. Bueno, esto es algo muy simple, no lo voy a apuntar mucho. En el libro de Pindy pueden ver ustedes más detalle. Simplemente la comparación entre precio nominal y precio real. El precio nominal es el precio, vamos a decir, de lista de un determinado producto, de un determinado bien, de un determinado servicio, ¿no es cierto? Como se dice allí, es el precio en unidades monetarias corrientes, que es pagado por el consumidor en el momento que adquiere el producto. Mencionábamos hace unos minutos los precios de los pasajes de transporte terrestre interprovincial, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de esos precios son precios nominales, ¿no es cierto? El precio de los productos en un supermercado son precios también nominales, ¿no es cierto? En cambio, el precio real, que nos aproxima al poder de compra del consumidor, se obtiene simplemente cuando comparamos el precio nominal, el precio corriente que hay que pagar, entre un indicador de precios. Claro, ustedes dirán, es un indicador macro y este es micro. No importa, eso no es tan relevante, ¿no es cierto? Lo importante es que utilizando el indicador macro, que es el índice de precios al consumidor, o algún indicador similar, podemos pasar los precios de nominales a reales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que logramos en ese sentido es trabajar con unidades monetarias constantes. Yo sé que es un tema macro en parte,
porque la base para hablar, por ejemplo, del PBI a soles del 2007, un poco utiliza este principio, ¿no es cierto? No se valoriza el producto a los precios de cada año, sino a los precios de un año base, de un año que se mantiene constante. En el caso del poder adquisitivo del consumidor, como ustedes comprenderán, es más importante analizar los precios reales, capacidad de compra o poder adquisitivo antes que el precio nominal, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, lo adecuado o lo más útil es transformar los precios nominales en precios reales. Bueno, es evidente que la microeconomía, por lo tanto, ayuda a comprender mejor la toma de decisiones, tanto de cada uno de nosotros como consumidores, como demandantes, pero también las decisiones que toman los productores, ¿no es cierto? Y la parte normativa, todos los ejemplos que han indicado hace un momento son válidos, pero el principal receptor de la parte normativa, como ustedes comprenderán, es el Estado. Al final, quien tiene la autoridad económica en toda economía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, el segundo tema central en esta parte introductoria es recordar lo más importante de la oferta y demanda a nivel de mercado. Es decir, tener presente estos conceptos de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y de nuevo, ¿de qué forma? Aunque ya me adelanté un poco, ¿no es cierto? El mejor ejemplo de la interrelación oferta-demanda, bueno, no digo que sea el mejor, pero es uno de los ejemplos, es lo que sucede cuando tomamos algún aplicativo, ¿no es cierto? Taxi por aplicativo, quiero decir. Bueno, entonces son tres los puntos fundamentales: la oferta y la demanda por separado, la interrelación oferta y demanda, y cómo cambia el equilibrio, ¿no es cierto?, a nivel del mercado. Como saben ustedes, como ustedes recordarán, la curva de oferta, estamos hablando a nivel de mercado, ¿de acuerdo? Curva de oferta del mercado de un producto o de un servicio indica la cantidad o el volumen que los productores están dispuestos a vender, ¿no es cierto?, ante un determinado precio. O sea, por cada precio, los productores están dispuestos a ofrecer, a vender cierta cantidad del bien cuyo mercado se está evaluando. Dado que al aumentar el precio, aumenta la probabilidad de que el beneficio también mejore, se entiende que hay una relación directa. Sube el precio de mercado y por lo tanto aumenta la cantidad ofrecida por el conjunto de productores. Y por eso se dice que lo único que estamos comparando aquí es cantidad o volumen con el precio del producto. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con los otros factores que afectan a la oferta? Se mantienen constantes. El famoso ceteris paribus que ustedes vieron en el curso básico de economía. Es decir, los mercados pueden estar interrelacionados unos con otros. Para poner un ejemplo, a ver, pensemos en el mercado del pescado. Supongamos que es la oferta de pescado, ¿no es cierto? Si estamos hablando de oferta, no sé si cogí un buen ejemplo. Bueno, ya, continuamos con el ejemplo. De repente los amigos de pesquería me pueden ayudar en este tema. Porque estamos hablando de oferta, estamos hablando de producción. En este caso, la extracción de pesca, ¿de acuerdo? No, ya, mejor dejemos al extractor tranquilo, al pescador tranquilo. Veamos la oferta de los procesados, ya eso es más fácil, creo. Conserva de pescado, ¿correcto? Entonces, podemos suponer tranquilamente que las fábricas conserveras, no solamente se dedican a un solo tipo de pescado, ¿no es cierto? Hay conservas de atún, pero también hay de caballa, hay
¿cuál es el otro? Hay otro que también se ofrece, atún, caballa. ¿De qué más hay enlatado de pescado? Hay de sardina peruana o anchoveta. Ok, y ahí van 3, ¿correcto? Bonito. Bonito o jurel. ¿Enlatado? Ah, no Sí, sabía. de bonito. Ah, Lo novedad bonito para mí. sí. Lo bonito sí. Después en privado me dicen cuáles son las marcas. Yo solamente como atún en trozos o atún en, ¿cómo se llama esto? En lomito. Filete, perdón. Filete o trozos. Bueno, entonces una empresa puede tener esa capacidad operativa, ¿no es cierto? De atún, caballa, bonito y jurel, ¿correcto? Entonces son productos complementarios desde el punto de vista de la oferta, ¿correcto? No estamos hablando de la demanda, estamos hablando de la producción. Entonces, están relacionados, van de la mano. Bueno, vamos a suponer también que eso no estoy tan seguro, ustedes pueden conocer más, de repente las épocas de Veda no coinciden, bueno, habría que ver también ese tema, ¿no? Pero vamos a suponer que todos están igualmente disponibles, ¿no es cierto? Entonces, si queremos hablar del precio, habiendo una relación de complementariedad desde el punto de vista de la oferta, del precio de la lata de atún, ¿no es cierto? Únicamente examinamos la relación directa entre el precio de mercado de la lata de atún y el volumen de las latas ¿no es cierto?, a producir, manteniendo constante todos los otros indicadores de los otros productos complementarios desde el punto de vista de la oferta, ¿de acuerdo? O sea, si bien es cierto, puede haber una interrelación, aislamos, para hablar de la oferta de un producto, aislamos el efecto solo del precio de ese producto. No tomamos en cuenta los precios de aquellos productos complementarios desde el punto de vista de la oferta. A eso se refiere el de mantener constante los demás factores, ¿no es cierto?, que también pueden influenciar, ¿no es cierto?, en la cantidad ofrecida. Es decir, como al final la capacidad de producción es la misma, ¿no es cierto?, es cuestión obviamente de organizar los turnos, qué sé yo, entonces la relación ahí sería directa, ¿no es cierto? Mejora también el precio de la caballa, entonces se va a enlatar más latas de caballa, pero también más latas de atún. Entonces, no es propiamente una competencia, sino más bien tener una producción más diversificada. Ese sería el objetivo de la, digamos, de la empresa conservera. Entonces, lo que estamos haciendo en la función de la oferta es, por algo es un modelo, esto de por sí es un modelo económico, una representación simplificada, ¿no es cierto?, de cómo funciona la producción de un producto. Comparamos o relacionamos la cantidad producida con el precio, porque es la variable más importante, ¿no es cierto? Y el resto de factores no es que no existan, no es que no interesen, sino que simplemente lo mantenemos en suspenso, ¿de acuerdo? Suponemos que no cambian, que se mantienen constantes. Si es posible, después le voy a mostrar un ejemplito donde tenemos la función de oferta y también de demanda ampliada. Es decir, donde tenemos más de un factor explicativo. Y eso, ¿cómo nos puede conducir a la función reducida? Cuando comenzamos a darle valores a esas otras variables explicativas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si suponemos que esos valores permanecen durante un tiempo, la única relación relevante será entre el precio y la cantidad, en este caso, ofrecida. ¿De acuerdo? Pero si, por ejemplo, alguno de los otros factores que inciden en la oferta se modifica, entonces modificará también o cambiará también la representación de la oferta del producto. ¿Correcto? Aparte de la complementariedad que puede haber, otro factor que afecta a la oferta, evidentemente son los costos de producción. ¿De acuerdo? Los precios de la materia prima, los precios de, digamos, qué sé yo, todos los distintos instrumentos que se requiere. Bueno, en el caso nuevamente de la conservera, el precio de las latas, ¿no es cierto? La confección de las etiquetas. Puede ser relativamente barato, pero al final es un elemento del costo.
Entonces, todos esos otros elementos que afectan a la oferta no cambian, se mantienen constantes y únicamente interesa la relación entre el precio, la relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Bueno, gráficamente, no se olviden que las variables monetarias siempre van en el eje vertical, ¿de acuerdo? En el eje de ordenadas van las variables monetarias, en este caso el precio del producto, y las cantidades o los volúmenes en el eje horizontal. Y ahí tenemos la típica función de oferta a nivel de mercado. Como les decía, si aumenta el precio, aumenta la probabilidad de que el beneficio también lo haga, y por eso es que a los productores les conviene colocar más cantidad en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la típica relación directa o positiva que se puede verificar a lo largo de una curva de oferta. Pasar de un punto a otro significa que, por ejemplo, hay un aumento en el precio, lo cual va a ocasionar un aumento en la cantidad ofrecida. No es un cambio de la oferta. La oferta no cambia porque los otros factores determinantes no lo están haciendo, ¿de acuerdo? A eso se refiere el famoso ceteris paribus. Y ahí tenemos otras variables, como ya dijimos, todo lo que influye en los costos de producción, el salario o el precio de la mano de obra, el precio del capital, el precio de las distintas materias primas, ¿no es cierto? Entonces, esos factores también se pueden ver por separado, cómo van influenciando con el nivel de la oferta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que haya un traslado hacia la derecha, es decir, una mayor, acuérdense que hacia la derecha es aumento, en este caso, mayor oferta, va a haber mayor volumen en general, ¿no es cierto? Para todos los precios, un mayor volumen. ¿A qué se explica o a qué se debe este aumento de la oferta? Se debe, por ejemplo, a un decrecimiento en el costo de las materias primas, ¿de acuerdo? Es decir, disminuye el costo de producción. Entonces, como saben ustedes, los productores son demandantes de recursos, demandantes de materia prima. Como cualquier otro demandante, si el precio de las materias primas disminuye, quiere decir, por lo tanto, que las empresas van a comprar más cantidad de materia prima. Pero obviamente esa mayor cantidad que se va a adquirir se va a utilizar productivamente, se va a utilizar para elaborar los productos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la razón por la cual si cae el precio de la materia prima, es decir, si baja el costo de producción, la oferta se desplaza positivamente, ¿de acuerdo? El precio del producto no está cambiando. Lo que está cambiando es el precio del insumo, el precio de la materia prima. Es como si habláramos nuevamente del atún, oferta de atún en conserva. Y que esté abaratándose, por decir algo, el salario. Es decir, ahora se puede conseguir trabajadores a un salario más bajo. Entonces, como baja el costo de producción, entonces hay un aumento en la oferta. No es porque haya cambiado el precio de la lata de anchovete, es una cambiada. Es otro factor explicativo de la oferta que se está modificando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo general. Cuando se modifica alguno de los otros factores que inicialmente se mantienen constantes, menos el precio del producto, en ese caso hay un desplazamiento positivo como este, o también puede haber negativo en la curva de oferta del producto. Bueno, y así como hay oferta, también hay demanda, ¿no es cierto? La curva de demanda para un determinado producto indica cuál es la disposición de los compradores a comprar un producto al cambiar, algo similar a lo que hemos visto en la oferta, el precio del producto. Y los otros factores que van a influir en la demanda, los precios de los bienes sustitutos, los precios de los bienes complementarios, el ingreso del consumidor, el número de demandantes, eso no va a cambiar. Y la única relación relevante, por lo tanto, en este caso en sentido opuesto, es entre el precio del producto y la cantidad que se va a demandar.
Bueno, la información monetaria nuevamente va en la parte, en el eje vertical, y en el eje horizontal, en este caso, tenemos la cantidad demandada, el número de unidades por periodo de tiempo. Me está olvidando este pequeño detalle que tanto oferta como demanda son variables de flujo. Eso significa que hay que indicar cuál es el periodo de tiempo para el cual se está haciendo el cálculo correspondiente. Entonces, la pendiente es negativa, se está aplicando la ley de la demanda incluso a nivel del mercado, porque los consumidores prefieren pagar menos por un producto. En lugar de pagar más, ellos prefieren pagar menos. Entonces, en la medida que el precio baja, los consumidores están dispuestos a pagar una mayor cantidad. Se ven atraídos a comprar mayor cantidad del producto debido a su disminución en el precio. Y lo que sucede, bueno, aquí ya no hemos puesto los puntos, pero a lo largo de esta recta de demanda, o curva de demanda, tenemos distintas interrelaciones precio-cantidad. Entonces, por ejemplo, si baja el precio del producto y el resto se mantiene constante, entonces la cantidad demandada aumentará. Cantidad demandada es lo que se utiliza como variable de comparación con el precio a lo largo de una determinada curva de demanda. Y las otras variables que van a afectar a la demanda, además del precio del producto, es el ingreso del consumidor, o la renta que tiene el consumidor, la renta disponible para gastar, ¿no es cierto? Los gustos, es decir, las preferencias que tienen los consumidores, y el otro tipo de variable que incide en la demanda, son otros precios, precio de los bienes sustitutos y de los bienes complementarios. Ya para ir cerrando, solamente un ejemplo gráfico. Vamos a suponer que el ingreso de los consumidores aumenta, pero además vamos a suponer que estamos hablando de un bien normal. Yo veo que acá hay una opción para escribir. Ya. O sea, aquí la relación es directa. Aumenta el ingreso y aumenta la demanda, pero hay que hacer la salvedad que esto ocurre solamente cuando estamos hablando de bienes normales. En ese caso hay una relación directa entre el ingreso y la demanda, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, como es una variable diferente al precio del producto, estamos hablando del ingreso del consumidor, no es una variable que está en el esquema del gráfico, pero en este caso hay un desplazamiento de la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, aumento de la renta o del ingreso significa un desplazamiento, un movimiento, un cambio en la demanda más hacia afuera. Esa es la característica que tiene la demanda cuando comenzamos a evaluar y eso se puede hacer también por separado, de uno en uno, los principales factores explicativos fuera de el precio que tiene el producto en cuestión. Bueno, prometí utilizar las horas académicas y han pasado los 150 minutos. 150, no. Sí, 150. Son 50 minutos, 3 horas, 150. Pregunta, consultas hasta aquí. Si me da, voy a dejar de compartir ya. Si el compañero que creó el grupo me da sus correos.